8 semanas ya en esta serie que hemos titulado Hábitos. Hoy vamos a estar cerrando este tiempo y como hemos venido mencionando en cada mensaje, esta es una serie que tiene como propósito impulsarnos a nosotros a ser más constantes en la práctica de buenos hábitos, ¿sí? Practicamos buenos hábitos y a partir de allí, porque no es que solo con los buenos hábitos, incorporamos buenos hábitos a nuestra vida y a partir de allí, con la ayuda de Dios, podemos construir vidas más saludables. Incorporamos buenos hábitos y con el favor de Dios, la guía del Espíritu Santo, nos va bien en la vida, nos va mejor y podemos alcanzar todas esas metas que Dios nos está llamando a conquistar en este tiempo, ¿sí? Yo no creo que ninguno de nosotros que estamos hoy en este auditorio pueda decir: yo no tengo ningún objetivo en mi vida. Eso sería muy triste. Que alguien diga: yo no tengo ningún sueño por delante, yo no tengo ninguna meta por delante. Eso sería lamentable, porque la vida en Cristo siempre nos está impulsando a cosas nuevas, a cosas buenas, a cosas mejores, que nos dan crecimiento a nosotros, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia. Dios baja cosas de su corazón al nuestro y nos dirige a través de un proceso para que podamos conquistarlas y una vez conquistadas le demos la gloria al Señor. Esta semana me escribía un amigo, ustedes lo conocieron, estuvo acá hace un par de años, Alex, estuvo compartiendo su historia de vida, tuvo un accidente, se quedó sin brazos, perdió sus brazos en ese accidente y me mandó un video, una entrevista que le hicieron porque va a escalar un cerro, una montaña en otro país, no sé exactamente cuál es, pero es un cerro muy alto y entonces está entrenando, se está preparando con expertos para poder conquistar esa meta. Y entonces él me decía que lo que más le gusta de este reto que tiene por delante es que una vez que Dios le permita conquistar esa cima, la corona es para Jesucristo. Y porque lo conozco, yo sé que él va a darle la gloria a Dios por esto. Dios nos impulsa a conquistar cimas, pero no para nosotros llenarnos de vanagloria, sino para darle la gloria al Rey. Es Él quien nos permite, es Él quien nos ayuda, ¿sí? Pero hay una realidad, y es que lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad, y ojo con esto, muchas personas, sin generalizar, porque no aplica para todos, pero hay una gran mayoría de personas que viven en este mundo que se han permeado de, podríamos llamarlo, una filosofía del mínimo esfuerzo, ¿sí? Esto significa que hay personas, ojo, que quieren obtener mucho sin hacer nada, ¿sí? Hay personas que quieren resultados a corto plazo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Compromiso, esfuerzo, disciplina, constancia, pero dos elementos que sobresalen por encima de estos: fidelidad a Dios y obediencia a Dios, ¿sí? Entonces queremos que nos vaya bien, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos lleve a conquistar las metas, pero queremos que lo haga todo Él. No estamos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde y es permanecer fieles a Dios, en obediencia a Dios, a pesar de los obstáculos, ¿sí? Dice Gálatas 6, versículo 9, este es el texto del cual nace esta serie, lo vamos a mencionar nuevamente. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Nuevamente, familia, hacer el bien no es solamente decirle a alguien que Dios te bendiga. Hacer el bien no es solo venir a la iglesia y servir. Hacer el bien es trabajar. Hacer el bien es cuidar a mi esposa y a mi familia. Hacer el bien es estudiar. Todas estas cosas que honran a Dios y que impulsan nuestro crecimiento para que lleguemos a donde Dios quiere llevarnos. Dice: no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Aquí está implícito un elemento relacionado a la constancia, a la perseverancia. Se trata de ser insistentes, ¿sí? Hay que ser insistentes muchas veces con las cosas, ¿sí? Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué, capítulo 1. Dios le delega la tarea ante la partida de Moisés
de liderar al pueblo de Israel para que cruzaran el Jordán y entraran a la tierra prometida. Dios le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Esta palabra clave es aquí, hacer, porque la vida cristiana nunca es inacción. La palabra de Dios se vive, la palabra de Dios se practica, la palabra de Dios se hace cada día, ¿sí? Dice el texto, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Buenos hábitos, que ha sido el mensaje central de esta serie. Buenos hábitos se trata de esto, ¿sí? De vivir aplicando la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Es vivir la palabra de Dios, ¿sí? El problema, familia, y aquí es importante que prestemos atención, nos vamos metiendo de a poco en el mensaje de hoy, es que nos cuesta desarrollar nuevos hábitos, nos cuesta desarrollar mejores hábitos, porque no podemos dejar de practicar los viejos hábitos, ¿sí? Y nos quedamos estancados ahí, en ese círculo vicioso, ¿sí? Nos quedamos dando vueltas en el desierto, ¿sí? No logramos salir de allí. Todos esos malos hábitos que de alguna u otra forma hemos incorporado a nuestra rutina diaria a lo largo de nuestra vida son, familia, el primer obstáculo por el cual muchas personas no están logrando avanzar. La práctica de malos hábitos es la razón por la cual muchas personas no están logrando crecer, por la cual muchas personas no están logrando avanzar en las diferentes áreas de su vida, ¿sí? Por eso es que no conquistamos, no porque no seamos constantes. Somos constantes, pero en las cosas que nos alejan del lugar al cual Dios quiere llevarnos, ¿sí? Y entonces, en lugar de ser constantes, por ejemplo, en el hábito de madrugar para ir a trabajar y sacarle provecho al tiempo, somos constantes en el hábito de quedarnos dormidos y nos volvemos impuntuales, ¿sí? Y por eso no nos rinde el tiempo en la jornada. Y después, estando al final del día, es que no me alcanza el tiempo, ¿sí? En lugar de ser constantes en el hábito de alimentarnos mejor, somos constantes en el hábito de comer cualquier cosa sin medir el impacto que eso puede tener a largo plazo en nuestra salud, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un issue con esta, ¿sí? En lugar de ser constantes en el hábito de pasar más tiempo con Dios, somos constantes en el hábito de procrastinar viendo reels por horas a veces, ¿sí? Nos está controlando la tecnología, nos está consumiendo, nos está alejando de Dios y por lo tanto nos está apartando del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La gran interrogante, la cuestión que vamos a responder hoy con la ayuda de Dios a la luz de su palabra: ¿cómo podemos romper con esas malas costumbres que tanto daño nos están haciendo a nosotros y a nuestras familias, ¿sí? ¿Cómo podemos salir del círculo vicioso de los malos hábitos? Esto fue lo que escribió Pablo a la iglesia en Éfeso. Esta era una iglesia muy diversa porque estaba compuesta por judíos que se habían convertido al cristianismo y estaba compuesta por gentiles. Entonces, ambos grupos estaban acostumbrados a ciertas tradiciones. Ambos grupos tenían hábitos que practicaron por muchísimo tiempo, pero que no se ajustaban al estándar de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Pablo los exhorta al crecimiento a partir de un estilo de vida diferente. Pablo los exhorta al crecimiento a partir de una vida basada en buenos hábitos, hábitos que restauran la imagen de Dios en el ser humano. Y esto es lo que Pablo les escribe, capítulo 4, 22-24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza,
la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice el 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse, dos palabras claves en este texto, quitarse y ponerse. Dejar los malos hábitos, empezar a vivir a partir de buenos hábitos. Dejar las malas costumbres y empezar a incorporar nuevas costumbres a nuestra forma de vida. Dice ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cuáles son esos malos hábitos que nos ha costado dejar por tanto tiempo? Sí. Vamos a orar y quiero invitarle a que en estos segundos en los que vamos a orar, usted allí con sus ojos cerrados delante de Dios pueda decirle: papá, te entrego esto. No lo he logrado por 1, 2, 10, 15, 20 años, no sé, no lo he logrado en mis fuerzas. Ayúdame, Padre. Necesito romper esto en mi vida. Rómpelo en nuestra vida, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús, papá. No queremos que nuestra vida continúe siendo controlada por un mal hábito, Señor, por algo que aprendimos en el camino y que no hemos logrado, Señor, dejar atrás, por algo que nos ocasionó algún trauma en la vida. Algo pasó en nosotros, en nuestra niñez, en nuestra infancia, adolescencia, en nuestra etapa adulta temprana, Señor, y hoy estamos atrapados a algo que nos esclaviza y que nos quiere controlar. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos hagas libres, Señor, de todo lo que nos quiere oprimir y que podamos salir de este lugar dándote a ti la honra y la gloria por el milagro que ya empezaste a hacer en nuestras vidas, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente la pregunta para hoy: ¿cómo podemos romper los malos hábitos? ¿Cómo podemos empezar a practicar mejores hábitos? Sí, esto es una pregunta muy importante para nosotros y es muy necesario darle una respuesta bíblica, porque hacer cambios duraderos en nuestra vida, hacer la transición de un mal hábito a un buen hábito. Gracias, Santi. Hacer la transición de un mal hábito a un buen hábito no es una tarea sencilla, ¿sí? No es fácil, ¿sí? En cualquier área de nuestra vida. Por eso es que a muchas personas les cuesta tanto dejar de despilfarrar el dinero y empezar a administrarlo mejor, porque tienen malos hábitos financieros y cambian por un tiempo, pero el ciclo se vuelve a repetir y de pronto están de nuevo en el mismo lugar. Por eso es que a muchas personas les cuesta a veces dejar algún vicio, alguna adicción, el cigarro, la bebida. Arrancan bien, pero de pronto vuelven al mismo lugar, sí, porque los malos hábitos pueden llegar a convertirse en un vicio. Los malos hábitos pueden llegar a convertirse en una adicción que controla nuestra vida. Y ocurre la mayoría de veces es que empezamos entusiasmadísimos, ¿sí? Empezamos súper animados porque queremos ver cambios en nuestra vida. Sabemos que eso no nos está ayudando en nada, que nos está destruyendo, que nos está apartando de la gente que amamos, que está trayendo consecuencias. Pero no pasa mucho tiempo antes de que se damos de vuelta a eso que nuestra mente y nuestro cuerpo nos piden, ¿sí? No tenemos las fuerzas que necesitamos para mantenernos y terminamos retomando conductas que resultan nocivas para nuestras vidas. Pablo le acaba de escribir a los efesios en esta carta, exhortándolos a que cambien la forma en la que viven. Sin embargo, él no es ajeno a esta tensión de lucha entre buenos hábitos y malos hábitos. Y esto es lo más hermoso de la Biblia, porque nosotros abrimos la palabra de Dios y ahí leemos no solo los éxitos de los héroes y las heroínas de fe, leemos sus fracasos también. Leemos sus luchas, leemos sus debilidades, leemos sus tropiezos, leemos sus quebrantos, sus dolores, y aprendemos muchísimo de ellos, ¿sí? Entonces Pablo le escribe a los romanos, ¿sí? Y él expresa con dolor esta lucha. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Ojo, es una lucha entre lo que nosotros debemos hacer y lo que queremos hacer. A veces
para la gloria de Dios van de la mano. Hay algo que tengo que hacer y lo quiero hacer, pero a veces hay algo que tengo que hacer y no lo quiero hacer, y quiero hacer otra cosa que sé que no debo hacer. Esta es la tensión que Pablo experimenta entre buenos hábitos y malos hábitos. Romanos 7 versículo 15, él dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Dice: en cambio hago lo que odio. ¿Sí? Muchas veces he estado en ese lugar, muchas veces he estado allí. No quiero hacer esto, pero termino haciéndolo. No quiero decir esto, pero termino diciéndolo. No quiero pensar esto, pero termino pensándolo. ¿Sí? Dicen los versículos 21 al 24: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos amamos la ley de Dios? Creo que todos los que estamos acá. Y es un anhelo constante de nuestro corazón vivir conforme a la palabra del Señor cada día. Pero dice el 23: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de nosotros. Esta es nuestra naturaleza, porque todavía seguimos siendo una raza caída. Cristo vino a nosotros y el proceso de restauración inicia, pero no finaliza todavía. Estamos en esa transición, en ese proceso, ¿sí? Y viene la frustración de Pablo, la que todos hemos experimentado en algún momento. Soy un pobre desgraciado, ¿sí? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la pregunta que plantea Pablo. La Biblia no nos da un 1, 2, 3 de cómo romper los malos hábitos, ¿sí? Porque todos somos diferentes. No todos luchamos con los mismos malos hábitos. Pero sabe, la Biblia nos provee algo que nadie más puede proveernos, algo que nadie más puede darnos y que nos ayuda a perseverar en medio de esta lucha. La palabra nos da esperanza en Jesucristo, ¿sí? De que no todo está en el horno para nosotros, aunque nos cueste salir tanto de allí. Y aunque volvamos una y otra vez al mismo punto, cierra Pablo el texto de esta manera: gracias a Dios, la respuesta, ahí tienen el texto. ¿A dónde está la respuesta? Uy, yo no escuché mucha convicción ahí. ¿A dónde está la respuesta? La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Él es la respuesta, ¿sí? Él es la respuesta. Familia, yo no tengo nada en contra de las ciencias profesionales que nos ayudan a luchar contra algún hábito malo en nuestras vidas. Creo en que son un brazo extendido de Dios para ayudarnos a salir adelante de las cosas con las que luchamos, producto de traumas, situaciones que nos afectaron. Eso está buenísimo. El problema es cuando buscamos respuestas en estas cosas y Dios no está allí. Y queremos que esto haga todo en lugar de buscar en la fuente primaria que es Dios, ¿sí? Programas nos enseñan a abstenernos de las cosas, pero no nos transforman el corazón, porque el corazón solo lo transforma Jesucristo, ¿sí? Solo Él puede cambiar nuestro corazón, solo Él puede sanar nuestras heridas, solo Él puede transformar nuestra mente, ¿sí? La pregunta nuevamente: ¿qué principios bíblicos nos ayudan a romper con los malos hábitos? Antes voy a mencionar de manera muy breve las razones por las que nos resulta difícil romper con los malos hábitos. Porque es que a veces nos quedamos pegados allí en ese lugar y no logramos avanzar, ¿sí? En primer lugar, nos resulta difícil romper con los malos hábitos porque nos sentimos cómodos con ellos, ¿sí? Nos sentimos cómodos allí. ¿Qué significa esto? Ningún hábito, bueno o malo, se construye de la noche a la mañana, ¿sí? Irene nos habló, creo que en el segundo mensaje, que 66 días es lo que los últimos estudios de algunas universidades
han determinado que es lo que se requiere para que nuestro cerebro procese algo, se acostumbre a eso y se convierta en una práctica habitual. Pero cuando hablamos de malos hábitos, es probable que hayamos pasado tiempos mucho más prolongados practicando algo, años incluso, décadas. Llegamos a sentirnos tan acostumbrados viviendo de esa manera que ese hábito, capaz no somos conscientes de eso, pero la realidad es que ese hábito llegó a convertirse en nuestra zona de confort. Estamos cómodos allí. No nos hace bien, pero como nos acostumbramos a eso, nos sentimos cómodos, ¿sí? Pensar en salir de allí significa que debemos incomodarnos por algún tiempo mientras nos adaptamos al nuevo normal. Pero ese periodo de incomodidad, mientras transicionamos de un mal hábito a un buen hábito, es lo que a muchas personas no les gusta, es lo que muchas veces no nos gusta, ¿sí? Entonces preferimos quedarnos en la zona de confort, ¿sí? Los cambios producen incomodidad. La incomodidad produce crecimiento porque nos conduce a un mejor lugar en comparación con el lugar en el que estábamos antes, ¿sí? Y la exhortación de Pablo no es una invitación. Pablo está ordenando. Él dice en el versículo 17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar cada día decirle al Señor: papá, capaz que estoy cómodo aquí, ¿sí? Pero necesito salir de este lugar. Necesito salir de esta situación. Ayúdame, Dios, a atravesar este proceso de incomodidad, agarrado de tu mano, para poder empezar a vivir de una manera distinta, de una manera que te honre a ti y que añada más bendición a mi vida y a la vida de mi familia, ¿sí? Entonces nos resulta difícil romper malos hábitos, en primer lugar porque nos acostumbramos a ellos o nos sentimos cómodos con ellos, pero en segundo lugar nos resulta difícil romper con los malos hábitos porque nos identificamos con ellos, ¿sí? No solamente nos llegamos a sentir cómodos en esa situación, sino que además estamos en un punto en donde pensamos o nos hemos llegado a creer la mentira de que ese mal hábito define mi identidad, ¿sí? Hemos llegado a creer que ese mal hábito forma parte de nuestra identidad, ¿sí? Es que así soy yo, ¿sí? ¿Han escuchado eso alguna vez? Seguramente lo hemos dicho muchas veces. No, es que así soy yo. Eso es lo que dice alguien que no sabe controlar su carácter y se deja llevar por arrebatos de ira. Así soy yo. Sí, así soy yo. Así soy yo, dice alguien que no puede negarse a una mirada más en ese sitio web indebido. Alguien que no puede rechazar una porción de comida extra aunque su cuerpo ya no lo necesite. Es que así soy yo, decimos. Nos acostumbramos a esa situación y hemos llegado a creer que eso determina nuestra identidad, que eso define quiénes somos, ¿sí? Cuando hablamos de cambiar hábitos, muchas veces el discurso que sale de nosotros es que no puedo, ¿cierto? Es que no lo voy a lograr. Es que eso para mí es muy difícil. No siempre se trata de que no se puede. Muchas veces se trata de que no se quiere, ¿sí? No queremos. Y justificamos esa conducta usando nuestra identidad como escudo. Romantizamos lo que no está bien para que parezca que está bien, ¿sí? Un hábito, familia, es algo que hacemos, no lo que nosotros somos. Parte de esa premisa. Aunque muchas veces, lamentablemente, nuestra identidad está muy arraigada a lo que hacemos, en el plan de Dios no tiene por qué ser así. Y eso que hoy está queriendo controlar nuestra vida no determina quiénes somos en Cristo Jesús. Él nos ha dado una identidad nueva, ¿sí? Los hábitos malos quieren controlar nuestra vida,
pero nunca va a poder definir nuestra identidad, porque eso solo lo puede hacer Jesucristo, ¿sí? Esta es la verdad que nosotros debemos creer. Nosotros no somos lo que hacemos, somos lo que Dios dice que somos, ¿sí? Nosotros no somos lo que hacemos, ¿sí? Nuestra identidad no tiene por qué estar determinada por ese mal hábito. Hoy Cristo nos da las fuerzas para poder romperlo y salir adelante de esa situación, ¿sí? Entonces, número uno, nos cuesta romper malos hábitos porque estamos cómodos allí. Nos cuesta romper malos hábitos porque creemos que ellos forman parte de nuestra identidad. Pero el tercer problema por el cual nos cuesta romper con los malos hábitos es porque nos refugiamos en ellos. Los usamos como un refugio, los usamos como un escondite. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de malos hábitos producen gratificación inmediata, ¿sí? Entonces vamos corriendo a ellos porque nos regalan segundos de placer, nos regalan momentos de bienestar, pero son falsos esos momentos, porque no provienen de Dios, son efímeros, son temporales, destruyen nuestra vida, son una mentira, ¿sí? Piensa en el hábito de estudiar, por ejemplo. La gratificación que vamos a recibir por ese esfuerzo, por esa constancia, por esa perseverancia, va a llegar 1, 2, 3, 4, muchos años después, ¿sí? No así con otros hábitos nocivos que nos dan algo bueno inmediatamente por cuestión de segundos. Efesios 4:19, esta es la versión traducción lenguaje actual. Dice, se han entregado totalmente a los vicios. Pablo está hablando de transicionar de malos hábitos a buenos hábitos, de dejar la vida vieja, la naturaleza vieja, y empezar a vivir con la nueva naturaleza en Cristo. Y él dice, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. De ahí es donde tenemos nosotros que pedirle ayuda al Señor para salir. Ojo con esto y quiero que prestes atención. No todos los vicios tienen forma de botella y de porro. A veces un vicio parece más un celular, ¿sí? A veces un vicio tiene más forma de pantalla de computador. A veces un vicio, ¿sabe? Se parece a una oficina de trabajo. Estamos enviciados con el trabajo para tratar de olvidar quizá otras cosas que tenemos que atender. Y encontramos una gratificación momentánea allí, porque nos sentimos más importantes, porque sentimos que el dinero nos va a dar algo que no podemos obtener de otro lugar. Cristo debería ser el lugar al cual corremos en busca de refugio cuando nosotros queremos flaquear, pero en lugar de eso corremos hacia aquello que, aunque lo hace de forma temporal, nos recompensa de forma inmediata. Por eso vamos allí una y otra vez. Por eso siempre estamos regresando al mismo lugar. Por eso no logramos salir del círculo vicioso, ¿sí? Porque nos sentimos cómodos allí, porque nos identificamos allí, porque nos refugiamos allí. Pero cuarta y última razón por la que nos es difícil romper con los malos hábitos, preste atención, porque tenemos un enemigo que quiere hacernos tropezar, ¿sí? Lo vimos la semana anterior cuando hablamos del hábito de confiar en Dios. Familia, Satanás es real. Satanás no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, es un enemigo real que está empecinado con hacernos tropezar. Satanás no se toma vacaciones. Su propósito es engañarnos con mentiras para mantenernos atascados, para que no crezcamos en el plan y en la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y la forma de atacarnos es constantemente mentiras a nuestra mente, ¿sí? Queremos salir de ahí, queremos romper ese mal hábito, esa mala costumbre, esa vieja tradición, pero Él nos susurra, no puedes cambiar. Él nos dice, no hay esperanza en tu vida. Él nos dice, eres un fracasado. Él nos dice, esa meta es muy alta para vos, no lo vas a poder lograr. Él nos dice, mejor quédate así, a nadie le importas, no eres bueno en nada. Y nos creemos todas esas porquerías y terminamos haciendo lo que no deberíamos hacer.
lo que nos separa de ese plan hermoso que Dios tiene para nosotros. Familia, Satanás nunca va a querer que creamos las verdades de Dios, porque la verdad produce salud en nuestras vidas. La verdad de Dios es vida abundante, y vida abundante da testimonio de Cristo. Cuando tú creces en las diferentes áreas de tu vida, cuando hay orden en las diferentes áreas de tu vida y sabes priorizar en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu ministerio, y cuando a raíz de eso hay prosperidad en tu vida, testificamos de Cristo a otras personas, ¿sí? Estancamiento, desorden y miseria no le testifican a nadie de Jesús. Pero cuando las personas ven algo distinto en nosotros, y ojo que no me estoy refiriendo, cuando yo hablo de crecimiento, orden y prosperidad, no solo estoy hablando en términos materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo esta carta desde una celda a la iglesia en Éfeso. Allí no hay mucho orden en una cárcel, no hay mucha prosperidad materialmente hablando, pero el espíritu de Pablo está creciendo. Su alma está prosperando, y esta carta que Pablo le escribe a la iglesia es justamente para exhortarlos a que haya orden en su vida, en las cosas que hacen, ¿sí? Nosotros testificamos de Jesús cuando incorporamos mejores hábitos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Yo sé que tenemos que testificar predicando la palabra del Señor, a eso fuimos llamados también, ¿sí? A compartirle la buena nueva a otras personas que están cerca nuestro. Pero hoy en día la sociedad es hostil y no todos quieren escuchar el mensaje de boca nuestra. Una de las mejores herramientas que tenemos para testificar a otros es viviendo a partir de buenos hábitos. Ese cristiano vive de una forma diferente, ¿sí? Ese cristiano honra a Dios con su estilo de vida. Se esfuerza por ser ordenado, ¿sí? Por vivir de una manera diferente. Practicar buenos hábitos no siempre nos exime de problemas. El problema es cuando los malos hábitos son la causa de nuestros problemas. Y eso pasa la mayoría del tiempo, ¿sí? Practicamos cosas que nos están destruyendo, familia. En Cristo podemos ser libres de eso, ¿sí? Ya vimos brevemente Ya vimos más bien las causas por las cuales nos cuesta romper los malos hábitos. Ahora, de manera muy breve, vamos a ver principios bíblicos que nos ayudan a romper los malos hábitos. En primer lugar, necesitamos edificar nuestra vida sobre la verdad, ¿sí? Que Jesucristo sea el cimiento de lo que somos y de lo que nosotros hacemos. Mencionamos esto la semana anterior, ¿sí? Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad fuera de Él. ¿Y cómo conocemos esa verdad? A través de la palabra de Dios, y de esta manera combatimos las mentiras del enemigo, ¿sí? Nuevamente, el enemigo va a estar ahí, insistente, una y otra vez: no vales nada, no sirves para nada, tu matrimonio no se va a restaurar, tus hijos no van a regresar a casa, tus finanzas no vas a salir adelante. Él va a estar machacando una y otra vez. Necesitamos contrarrestar esas mentiras con la verdad de Dios, con Jesucristo. Dice Efesios 4, 21, 22: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Queremos ser verdaderamente libres de lo que nos esclaviza? Conozcamos más a Jesucristo. Cada día más, familia. Es que no hay otra. Pablo lo dijo en Romanos 7. ¿Cuál es la esperanza para él en medio de esa tensión entre la carne y el espíritu? Él dijo: Jesucristo es la respuesta. Pero nosotros estamos luchando con los malos hábitos en nuestras fuerzas. No oramos, no leemos la Biblia, no adoramos al Señor, no nos congregamos. Estamos debilitadísimos, desnutridísimos espiritualmente, y salimos a pelear en herramientas humanas. Jesucristo es quien nos puede ayudar a salir adelante. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad los hará libres. Familia, tenemos que profundizar nuestra relación con Jesús.
ser más intencionados con esto, ¿sí? Estamos construyendo nuestras vidas a partir de mentiras, las que nos dice la sociedad, las que nos dicen los famosos de turno, las que nos dice la prensa. Por eso vivimos atemorizados, por eso vivimos con identidades distorsionadas, por eso vivimos en despropósito, porque no estamos escuchando con atención lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Necesitamos volver a lo básico, la palabra de Dios. Jesucristo, Dios revelándose al ser humano a través de su palabra. Vimos la semana anterior cómo este es uno de los hábitos que menos practican los cristianos en este tiempo, ¿sí? Necesitamos encontrarnos con Dios ahí y que desde allí provenga nuestra fuerza para poder salir adelante. Entonces, número 1, para romper malos hábitos, edifica tu vida sobre la verdad. Número 2, segundo principio que nos ayuda a romper malos hábitos, tomando decisiones más sabias, ¿sí? Esta es una frase que me encanta del pastor Rick Warren, ahí va a aparecer en la pantalla. Él dijo en un libro, él escribió: todos quieren estar saludables, pero muy pocas personas deciden estar saludables. Se necesita más que una buena intención para que cambios pasen en nuestra vida, ¿sí? No sé si recuerdan una de las imágenes que utilizamos en el primer mensaje de esta serie, creo que ahí la van a poner en la pantalla. Era esta que decía, enmarcaba el corazón de la serie. Dice: decisiones, acciones, resultados, ¿sí? Decisiones, acciones, resultados. Tiene que ver con esto, familia, presta atención. Todo cambio profundo y duradero en la vida de una persona empieza con una decisión, pero es una decisión que demuestra arrepentimiento, ¿sí? No es una decisión que demuestra remordimiento. Estamos medio tristones porque medio metimos la pata ahí, entonces, uy, Señor, aquí estoy, pero cuando se calman las aguas, regresamos a lo mismo, ¿sí? Esta es una decisión genuina que demuestra arrepentimiento, que dice: Señor, yo estoy arrepentido por esto, ayúdame, quiero ir en otra dirección, quiero vivir de una manera diferente, ¿sí? Esa decisión tiene que impulsarnos a tomar una acción que honra a Dios, ¿sí? El arrepentimiento nos impulsa a vivir de una forma diferente. Eso que verbalizamos muchas veces tiene que materializarse en una acción. Yo estoy arrepentido de esto, Señor, esta es la decisión que estoy tomando, y empezamos a esforzarnos por tomar acciones que demuestren que estamos viviendo de una manera distinta, y esa acción repetida habitualmente durante un determinado periodo de tiempo nos va a conducir a resultados en nuestras vidas para que podamos experimentar las bendiciones de Dios. Familia, los cambios en nuestra vida no se producen cuando los pronunciamos, se producen cuando empezamos a hacerlos, cuando tomamos decisiones. Y cuando esas decisiones nos conducen a acciones concretas. Otra vez, no se cosecha lo que no se siembra. No se puede cosechar lo que tú no sembraste. Y hay bendiciones que no estamos experimentando porque no estamos siendo constantes en vivir un estilo de vida que sea consecuente con la fe que nosotros profesamos, ¿sí? Y la próxima semana vamos a arrancar una nueva serie de 10 semanas que se llama Decisiones que transforman tu vida. Tiene que ver con el tema de cuáles son esas decisiones que Cristo nos está impulsando a tomar hoy a nosotros. No son negociables, es el génesis de todo cambio genuino y duradero en la vida de una persona. Así que lo invito a que no se lo pierda, ¿sí? ¿Cómo romper malos hábitos? Edificamos sobre la verdad, tomamos mejores decisiones, pero también, este es el tercer punto que nos ayuda a romper malos hábitos, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Cuando cambiamos la forma en la que pensamos, se produce un cambio de vida permanente en la forma en la que vivimos. Aquí surge una gran interrogante, ¿sí? Esto es lo más importante para mí en un punto como este. ¿Cómo podemos cambiar la forma en la que pensamos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve las mentes, los pensamientos y las actitudes. Familia, nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No hay manera. El único que puede resetearnos el disco duro para que podamos empezar a ver la vida de una forma diferente se llama Dios, y lo hace a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cambiar la forma en la que pensamos cuando nosotros hablamos de hábitos tiene que ver con que vamos a empezar a pensar distinto con respecto a nuestro cuerpo, por ejemplo. Porque tengo que cuidarlo, porque tengo que honrar a Dios con él. Cambiar la forma en la que pensamos tiene que ver con pensar distinto con respecto al sexo, que está diseñado por Dios para deleite en el matrimonio, para dos personas, hombre y mujer, maduros, que eligieron comprometerse, ¿sí? Es pensar distinto acerca de mi trabajo, que es un medio a través del cual Dios provee recursos para mi familia, pero que no es el fin por el cual estoy acá en la tierra. Por eso tenemos que buscar equilibrios saludables. Es pensar distinto acerca del dinero, cómo usarlo de una forma que honre al Señor, cómo podemos ser generosos, no volvernos tacaños, pero tampoco obsesionados con conseguir y tener cada vez más dinero. Cuando Dios nos cambia la forma en la que pensamos, nosotros vamos a poder empezar a relacionarnos con todas estas cosas y con otras cosas de la manera adecuada, ¿sí? Porque ninguna es mala en sí misma. El sexo es buenísimo. Trabajar es una bendición. El dinero es un regalo de Dios, su provisión, su bendición para que podamos vivir bien. El problema es que hemos distorsionado los conceptos de esto y nos relacionamos de una forma inadecuada. Por eso vivimos en círculos viciosos de malos hábitos, ¿sí? Dios es el que nos ayuda a cambiar la mente para que aquello que antes me gobernaba ya no me gobierne más. Eso no gobierna mi vida, Dios es quien la gobierna, ¿sí? Nunca se me olvida mi bisabuela. Creo que esta historia se las conté hace algún tiempo atrás. Ella falleció hace algunos años, se llamaba Argentina, pero nosotros le decíamos Fola. Nada que ver con el nombre, pero bueno, se llamaba Argentina, le decíamos Fola. Y entonces Fola, siempre que sus bisnietos o sus nietos cumplíamos años, ella era la encargada de hacer la torta, ¿sí? Le quedaban buenísimas las tortas a mi bisabuela y ella las preparaba con amor, las decoraba, les ponía detallitos ahí. Era un deleite las tortas que hacía Fola. Nosotros ya sabíamos de antemano la forma que iba a tener esa torta, porque ella siempre usaba el mismo molde para hornearla. Tenía un molde con forma de conejo. No era el cuerpo de conejo, era la cara del conejo con las orejas, ¿sí? Solo tenía ese molde, no sé, o ese era el que ella quería usar para hacernos la torta a nosotros, sus nietos, ¿sí? No importa cuánto lo deseáramos, la torta siempre iba a tener forma de conejo. ¿Por qué? Porque ese era el molde que ella usaba. No podía tener otra forma porque no estaba usando otra forma, otro molde, ¿sí? Más o menos ocurre lo mismo en nuestra vida. No podemos esperar un resultado distinto en lo que somos y en lo que hacemos si seguimos aferrados al mismo molde en nuestra mente. Tenemos que romper moldes, tenemos que romper esquemas, tenemos que romper estructuras de pensamiento, derribar barreras que hemos construido a lo largo de nuestra vida y que nos han llevado a vivir de esta manera, metidos y enredados en malos hábitos, ¿sí? Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente.
¿sí? Tenemos que cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma en la que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, rompemos malos hábitos edificando sobre la verdad, tomando decisiones sabias, cambiando nuestra forma de pensar. Y este es el cuarto y último punto, ¿sí? ¿Cómo podemos romper malos hábitos? Este es el más importante, familia. Rompemos los malos hábitos o encontramos la fuerza para hacerlo cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Es indispensable. De Él proviene la fuerza. De hecho, estamos desarrollando toda esta serie de temas. Hemos hablado sobre hábitos, vamos a hablar sobre decisiones. En algún punto del año también vamos a estar hablando sobre salud integral, pero queremos a la mitad de todo esto dedicar una serie completa a hablar sobre el Espíritu Santo. Porque podemos incorporar buenos hábitos por un tiempo, podemos tomar algunas buenas decisiones, pero si eso no surge de la relación con Dios y de la fuerza que nos provee el Espíritu Santo, seguramente el cambio no va a ser muy duradero, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué nos estamos sumergiendo cada día? ¿Sí? ¿De qué nos estamos nutriendo nosotros? ¿Qué es lo que llena nuestra mente? ¿Qué es lo que inunda nuestros pensamientos? Lo que vemos, lo que hay en nuestro corazón. Esto es súper importante aquí, familia, porque para vivir llenos del Espíritu Santo, nosotros en primer lugar tenemos que cambiar la forma en la que muchas veces pensamos con respecto al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién es Él? ¿Sí? ¿Cuál es su obra en nuestra vida? Necesitamos ir a la Biblia, por supuesto, y conocerlo allí. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como algunos creen, o un poder impersonal que Dios usa en favor de su pueblo en determinadas ocasiones. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que se trata de la tercera persona de la Trinidad. Eso significa que es Dios mismo habitando en nosotros siempre, ¿sí? Cuando Jesucristo es nuestro Señor y lo confesamos por fe, el Espíritu Santo hace de nuestro cuerpo su templo, su morada. Él está con nosotros siempre y Él es quien nos capacita para hacer frente a las tareas que Dios nos encomienda. Él es quien nos enseña y nos guía al conocimiento de la verdad. Él es quien nos consuela en las dificultades de la vida. Él es quien nos convence de aquello que no está bien en nuestra vida, ¿sí? Cuando uno va a hacer algo y uno sabe que no debe hacerlo, buena noticia, ese es el Espíritu Santo. Ay, Dios, gracias, Señor. Porque aunque quizá a veces no nos gusta sentir eso, pero sabemos que Él está allí diciéndonos: hijo, no es por ahí, no vayas en esa dirección, ¿sí? Él es quien produce fruto en nuestras vidas. Ese gozo inexplicable en medio de la tormenta no puede provenir de otro lugar sino del Espíritu Santo. Esa paz incomprensible cuando es un caos todo a nuestro alrededor, el Espíritu Santo. Ese amor como el de Jesucristo, desinteresado, en obediencia, sacrificial, aún por personas que uno diría: ¿y para qué lo voy a amar si me está causando un daño? Ese amor proviene del Espíritu Santo. La amabilidad también es fruto del Espíritu Santo. Cuando somos más amables con la gente con la que nos rodeamos y dejamos de estar rezongando por todo y mal encarados y quejosos, eso es fruto del Espíritu Santo. Pero ojo con esto que es importante. A diferencia de lo que muchos piensan, y esto para mí es lo que es clave en un punto como este, ser llenos del Espíritu Santo no significa euforia desmedida que nos impulsa a actuar de forma extraña y descontrolada. Ese es un concepto erradísimo de la obra del Espíritu Santo en un hijo de Dios, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo
significa que Él dirige nuestra vida todos los días y que yo le permito a Él que me dirija en la dirección en la que el Padre quiere que yo vaya, ¿sí? Eso es llenura del Espíritu Santo, es cederle el control de mi vida. Entrego el control de mi vida, Señor. Tú tienes el timón, papá. Yo no puedo hacerlo, ¿sí? Y esa llenura empieza a manifestarse en la forma en la que vivimos. De repente ya yo no tengo que estar luchando con esa adicción. Ya no tengo que estar luchando con ese vicio, con ese mal hábito, porque el Espíritu Santo lo hizo por mí. Por eso solo se produce cuando yo soy lleno de Él. Cuando me sumerjo en su presencia cada día y lo busco intencionalmente y le digo: Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, sáname a mí para que pueda ayudar a otros a sanar y a estar mejor en su vida. Pero si estamos apartados de nuestra relación con Dios, vamos a intentar una y otra vez seguir haciéndolo en nuestras fuerzas. Dice el versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve no solo los pensamientos, sino las actitudes, ¿sí? Solo Él nos puede proveer el dominio propio, que por cierto también es parte del fruto del Espíritu. Solo Él puede darnos el dominio propio para que nosotros podamos plantarnos firmes ante la tentación y decir: no es esto lo que Dios quiere que haga, es esto lo que Dios espera que yo haga, ¿sí? Pablo viene dándole continuidad al tema, y esto es lo que él escribió en el capítulo 5, versículos 15 y 18. Tengan cuidado de cómo viven, lanza la advertencia primero. Tengan cuidado de cómo viven. Y en el 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y otra versión dice: más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle, pero no es para vivir haciendo locuras. Es todo lo contrario, es una vida de ecuanimidad, de sabiduría, de dominio propio, de autocontrol, de autoridad sobre aquello que nos quiere gobernar y que nos quiere destruir, ¿sí? Que el Señor nos dé las fuerzas que provienen solamente del Espíritu Santo. No siempre, familia, y esto quiero que lo entendamos al cierre de este mensaje, no siempre vamos a poder despojarnos de un mal hábito de la noche a la mañana, ¿sí? Se necesita más que ganas. Se necesita a Cristo, por supuesto, porque de Él proviene la fuerza, de Él proviene la esperanza. Y como hablamos en el primer mensaje, la sanidad es un camino, ¿sí? Es un camino que dura toda la vida. Sanidad no es algo que se produce de la noche a la mañana. Dios sana áreas de nuestra vida, sí, pero va sanando poco a poco, ¿sí? Para que nosotros dependamos más de Él, ¿sí? Y mientras estemos de este lado de la eternidad, nosotros seguimos siendo obra en construcción, ¿sí? Ese es un cartel que deberíamos tener todos colocados en algún punto visible de nuestra casa. Obra en construcción, ¿sí? El que empezó la buena obra, ¿le sigue? Hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted quiera, o cuando a usted lo quieran agarrar del cuello porque dijo o hizo algo que no debió haber dicho o hecho, usted le recuerda a esa persona: soy una obra en construcción, ¿sí? Pero cuando usted quiera ser el que va a agarrar a alguien porque hizo o dijo algo, usted mira ese cartel y usted dice: es una obra en construcción, ¿sí? Dios no ha terminado su obra en mí, Dios no ha terminado su obra en vos. Y no sé cuántas veces en esta semana o hoy tropezaste con ese viejo hábito
Yo quiero que hoy recuerdes que gracia de Dios y misericordia de Dios sigue habiendo en abundancia para tu vida en este tiempo. ¿Sí? La obra en tu vida no ha terminado, y porque tropezaste, Dios no dejó de amarte. Porque tropezamos, Dios no dejó de amarnos, y ahí está Él una vez más tendiéndonos su mano para que nosotros podamos salir adelante. Pero hoy nos exhorta, vuelve a casa, vuelve a mí. Tengo un plan para tu vida, hermoso, precioso, bueno, perfecto. Quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero sacarte de ese círculo vicioso, ¿sí? Quiero que cambies la forma en la que vives. Y Pablo cierra este capítulo 4. Son un montón de textos, no los vamos a leer porque se haría larguísimo. Le invito a que los lea en su casa, versículos 25 al 32. Pero prácticamente hace un contraste, y ahí va a aparecer el cuadro entre la forma en la que antes nos conducíamos sin Cristo y la forma en la que debemos conducirnos con Cristo. Pablo prácticamente está planteando un cambio de hábitos, ¿sí? Él dice en ese texto: quítense malos hábitos, vieja naturaleza, y dice: pónganse buenos hábitos, nueva naturaleza. Y el que antes mentía, ahora en Cristo ya no miente. Ahora es una persona que, porque vive en la verdad, dice la verdad y quiere vivir en integridad, de una sola pieza, en lo íntimo pero en lo público también. La persona que siempre estaba llena de enojo y de ira y peleaba con todos y renegaba y gritaba y maldecía, ahora esa persona experimenta paz en su corazón, porque esa es la obra del Espíritu Santo, y lo convierte en una persona amable que puede relacionarse con otros sin estar peleando con todos a su alrededor. Aquella persona que experimentaba odio por las cicatrices y las heridas del pasado, porque alguien lo traicionó, hoy por Jesucristo puede incluso amar a esa persona, puede amar a sus enemigos y otorgarles perdón y romper con el mal hábito del odio. La persona que robaba o que quería que todos se lo dieran gratis, ese texto Pablo dice que ahora es una persona que trabaja, y que porque trabaja es una persona generosa, que quiere compartir con otros lo que Dios le ha dado, que ya no es tacaña, que ya no es egoísta. La persona que chusmeaba y hablaba mal de todos y andaba dañando corazones, ahora es una persona que en Cristo anima a las personas y las bendice y las edifica con sus palabras. La persona que antes buscaba venganza ahora perdona. La persona que vivía en libertinaje y desenfreno ahora tiene dominio propio para plantarse frente a sus pasiones y decir: no es por aquí, Señor, este no es el camino que tú quieres que yo siga. Y la lista sigue. ¿Cuál hábito Dios está quebrando hoy en nuestra vida? ¿Cuál mal hábito Dios está rompiendo hoy en nuestra vida para que empecemos a vivir de una manera diferente? ¿Sí? Buenos hábitos que dan testimonio con nuestro estilo de vida. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a cerrar orando. Vamos a ponernos en manos del Señor. Le voy a pedir a los muchachos si me ayudan con esta luz de acá al frente. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que le entregue ese mal hábito a Dios. No importa si es uno, si son 2, 3, 4, 5 o más. No importa si tienes muchos años practicándolo. Yo sé que la voluntad de Dios es que hoy puedas vencer en sus fuerzas con eso que te ha querido controlar por tantos años. Que hoy puedas escuchar su voz como un susurro a tu corazón, a tu mente, diciéndote: hijo, hija, te amo. No es eso lo que yo planeé para tu vida. No es ese el camino por el que quiero que te conduzcas. No es ese el lugar en el que quiero que permanezcas. Tengo algo mejor para ti. Acércate a mí. Quiero sanarte. Acércate a mí. Quiero librarte de lo que te esclaviza. Sumérgete en mí. Quiero restaurar tu vida. Quiero hacerte nuevo. Quiero hacerte nueva. Entrégaselo al Señor.
Dile: papá, ya no puedo más. Rompo con la esclavitud que me ha generado esto por tantos años. Porque Jesucristo murió en esa cruz para que nosotros podamos vivir en libertad, no en esclavitud. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra respuesta. Hoy cerramos esta serie de 8 semanas, Señor, dándote gracias por todos los aprendizajes que hemos tenido en cada mensaje, Señor. Cómo nos has recordado tu fidelidad, pero al mismo tiempo, Señor, cómo nos has desafiado y confrontado para que podamos perseverar y ser constantes en aquello que debemos serlo, y que por su parte podamos finalmente, Señor, romper con el ciclo de malos hábitos que están destruyendo nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza que proviene de ti, Señor, y sánanos para que podamos experimentar en nuestra vida y en nuestra familia toda esa bendición que quieres añadir, Señor. Te lo rogamos, Dios Santo, no nos dejes cansarnos, Señor, que podamos continuar haciendo el bien en todo, para que a su debido tiempo podamos cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia.